Saludos estudiantes, soy el profesor García del curso de Química del Colegio de Ingenieros School. El tema de esta semana es el estado de agregación de la materia. Antes de dar inicio a la clase del día de hoy, te sugiero que te ubiques en un lugar con una buena ventilación, una adecuada iluminación, además de que tengas todos tus materiales, tus apuntes a la mano. Espero que hayas revisado el tema anterior y pongas mucha atención a lo que continúa en este apartado. Veamos algunos conceptos previos, estudiantes, acerca de las propiedades de la materia. Entre las propiedades que existen en la materia son las intensivas y las propiedades extensivas. Estudiantes, son propiedades intensivas aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de masa o de tamaño que hay. Es decir, ya haya mucho o poco del material, las propiedades van a ser las mismas. Por ejemplo, el color, estudiantes. El color es una propiedad intensiva. ¿Está bien? Suponte de que tú tienes una barra de oro. El color será dorado, evidentemente. Pero si tú tuvieras un anillo de oro, un aro de oro, o un arete de oro, una pulsera de oro, sea del tamaño que fuera, el color no cambia, va a ser siempre el mismo. No interesa cuánta masa hay o de qué tamaño es, el color será el mismo. El color del agua también. ¿Está bien? O lo definimos como incoloro. De igual manera, haya una gran cantidad de agua o haya una poca cantidad, de todas maneras va a tener esa misma propiedad de estudiantes. Entonces, en ese sentido, ese tipo de propiedades van a ser las intensivas. Las propiedades extensivas, por otro lado, son aquellas propiedades en las que sí nos interesa cuánto hay para poder medirlas. Por ejemplo, la masa. Si yo tengo una barra de oro y tengo una pulsera de oro, ¿van a tener necesariamente la misma masa? No es así. Depende de cuál es el tamaño. Depende de su volumen. Entonces, la masa diremos de que es una propiedad extensiva. Otra podría ser también la longitud. La longitud también es una propiedad extensiva. Está bien, yo lo puedo medir, por ejemplo, en metros. No es lo mismo tener, imagínate, un árbol de 1,5 metros y observar otro árbol que tenga 2 metros. Entonces, no es lo mismo, ¿de acuerdo? A diferencia de las propiedades intensivas, de que no interesa el tamaño, siempre te va a dar lo mismo. Esa va a ser entonces, estudiante, la gran diferencia. Pero ¿cómo podrías tú identificar aquellas propiedades que son extensivas de forma más rápida? Las propiedades extensivas siempre tienen la cualidad de poder ser aditivas. ¿Qué quiere decir esto? De que tú puedes realizar operaciones aritméticas como la suma y la resta. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en la masa sumar 2 kilogramos más 3 kilogramos. O de repente en la longitud, ¿no? Un árbol que mide 2 metros y otro que mide 1,5 metros, la diferencia te daría 0,5 metros, es decir, uno va a medir medio metro más que el otro. Entonces tú puedes realizar operaciones de sumas y restas. Eso no ocurre en las propiedades intensivas. Si tú piensas al color dorado del oro, yo le resto el verde, ¿me podrá dar algún otro color? Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, estudiantes. Hay muchos más ejemplos de propiedades intensivas. No solamente sería el color, estaría, por ejemplo, el aroma, estaría la densidad, la dureza. ¿Está bien? Entonces ellos van a ser propiedades intensivas. Y de las propiedades intensivas también hay muchas más. No solamente el peso o el volumen, podría ser también el área, podría ser de repente por ahí la longitud. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que es aditiva, serán propiedades intensivas. En caso de que no lo sean, serán propiedades intensivas. Los estados de agregación de la materia, estudiantes, van a ser básicamente tres. Hay un cuarto estado, pero que ocurre en condiciones bastante particulares. Es el estado plasmático. Vamos a ver los tres estados fundamentales de la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En el estado sólido, todas las moléculas que conforman a una sustancia están muy juntas. Observa esta imagen que es móvil. Acá en el estado sólido, las moléculas están representadas por estas pequeñas esferas o pelotitas. Date cuenta que ellos, mientras más juntos están, va a ser muy difícil de que se muevan o que se pueda desplazar uno alrededor del otro. ¿Está bien? Es como que fuese una habitación todo este recipiente y estas pequeñas esferitas fuesen pelotas reales. Mientras más juntas están,
Entonces va a ser muy difícil de que una se pueda desplazar con la otra, no como cuando estás en el tren y está lleno. Eso nos da la idea de que hay una situación muy compacta. Eso es lo que ocurre en el estado sólido. Ahora en el estado líquido no ocurre esto. En el estado líquido va a ocurrir de que las moléculas una frente a otra sí pueden moverse, pueden fluir, ¿no es cierto? Y cambiar de lugar. Imagínate que fuese una habitación el recipiente central y tú tienes esferas y que ahora tienen un poquito más de libertad de moverse. Entonces, eso va a ocurrir en el estado líquido. Decimos de que fluye. Algo similar, pero no lo mismo ocurre en el estado gaseoso. En el estado gaseoso también vamos a tener una característica muy similar. Vamos a tener en este caso estudiantes, como ves aquí en el gráfico, en el último recipiente, de que estas esferas están mucho más separadas unas de otras. ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo, así observamos de que pueden fluir de forma mucho más libre. ¿A qué se debe esto? Muy bien, muchas veces los científicos hemos estado investigando, tratando de averiguar qué es lo que ocurre entre las partículas. Para que ocurra el estado sólido, estudiantes van a haber básicamente dos fuerzas, de atracción y de repulsión. Las fuerzas de atracción, es decir, aquellas que hacen que una molécula esté más junta a la otra, eh, en este caso, chicos, va a ser mucho mayor las fuerzas de atracción a las de repulsión. Son muy fuertes. Está bien, es como si se quisieran abrazar y no separarse, ¿no? Imagínate en un sentido así. Así sería entonces la fuerza de atracción, mucho más fuerte. En el estado líquido, estudiantes, va a ocurrir de que la fuerza de atracción y de repulsión son muy similares, ¿de acuerdo? O en algunos casos pueden ser iguales en el estado líquido. Es por eso de que fluye. ¿Está bien? Es el caso del agua, por ejemplo, ¿no? Sus moléculas tienen una fuerza de atracción y repulsión bastante similares. En cambio, en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mucho más fuertes que las de atracción. De repulsión quiere decir aquellas que se repelen, como que si quisieran empujar cada una de sus moléculas. Es por eso de que se forma el gas. ¿Está bien? Bien, estudiantes. A ver, tenemos además acá en el gráfico principal cómo se llaman los cambios de estados. Por ejemplo, del estado líquido a sólido le llamaremos la solidificación. ¿De acuerdo? De líquido a sólido. Es como cuando tú quieres o congelar un vaso con agua hasta que se vuelva hielo. Ese proceso se le denomina la solidificación. Si fuese del estado sólido al estado gaseoso, se le llama sublimación, como el hielo seco, por ejemplo, ¿no? El dióxido de carbono en estado sólido. Lo que usan algunos heladeros cuando tú ves que venden en los carros, ellos tienen hielo seco. Es muy parecido al hielo formado por el agua, pero está compuesto en realidad de otra sustancia. Nunca se derrite el hielo seco, no se derrite, no puede hacerlo. Pasa de frente del estado sólido al estado gaseoso por el proceso de sublimación. Pero ¿y si fuese al revés? Si yo tengo que estar en el estado gaseoso y quiero pasar al estado sólido, se le denomina cristalización o también sublimación inversa. ¿De acuerdo? No te vas a olvidar. Cristalización o sublimación inversa cuando tú tienes de un estado gaseoso hacia un estado sólido. Luego tendremos estudiantes del estado gaseoso al estado líquido. ¿Qué pasaría si yo tengo una sustancia que está en estado gaseoso y luego se va a volver o lo quiero pasar al estado líquido? Ese proceso se le denomina la condensación o sublimación, o licuación, perdón. Condensación o licuación. Y si es al revés, estudiantes, del estado líquido hacia el estado gaseoso, se le denomina la vaporización, ¿no? Es como cuando tú hierves una olla con agua. Vas a ver de que del líquido sale una suerte de vapor. Y ese vapor ya es el agua, pero en estado gaseoso. Entonces ese es el motivo por el que nosotros le llamamos de licuación a gas, la vaporización. ¿De acuerdo? Problemas de aplicación, estudiantes. La pregunta 1 dice, indíquese la propiedad es intensiva o extensiva. Vamos a ver la solución. Intensiva le colocamos I, extensiva le colocamos E. El color. El color es una propiedad de estudiantes intensiva, porque no depende de la cantidad de masa o de la cantidad de sustancia, no depende de su tamaño ni de su volumen, para que yo lo pueda precisar. ¿Está bien? El color. Como te había mencionado, ¿no? Si yo tengo un objeto, por ejemplo, imagínate, yo tengo este
esa misma barra de oro que te había mencionado, ¿no? Va a ser dorado, independientemente si es que yo tengo una gran cantidad o una cantidad muy poca. O sea, va a ser de todas maneras de la misma característica su color. En el otro caso, estudiante, la altura. La altura es una propiedad extensiva, porque la altura está relacionada con la longitud, ¿no? Su medida va a ser la longitud que mide esta característica de la altura de algún objeto. Entonces, chicos, la altura es una propiedad extensiva. Yo puedo sumar, y tiene mucho sentido esa operación. 5 metros más 3 metros, por ejemplo, ¿no? Me va a dar 8 metros. La dureza es una propiedad intensiva. Por ejemplo, el diamante es bastante duro. Ya sea un diamante muy grande o muy pequeño, su dureza se va a medir del mismo modo. La porosidad también es una propiedad intensiva. Imagínate una esponja. En tu casa tú tienes una esponja, ¿de acuerdo? Si la esponja la cortas por la mitad, ¿se va a hacer menos poroso? No, sigue siendo igual de poroso. Y si le cortas a la cuarta parte, o si le extraes solamente un trozo de esponja, va a seguir siendo poroso en el mismo sentido que la totalidad mayor. Entonces la porosidad es una propiedad intensiva. La fuerza, estudiantes, es una propiedad extensiva. Yo puedo jalar algún objeto, ¿no? Con una fuerza de 2 newton. Y si tal vez un compañero mío me apoya con 5 newton, entonces yo voy a jalar con mayor fuerza. Significa entonces, estudiantes, de que yo puedo sumar. Es una propiedad extensiva de la materia. Problema de aplicación, estudiantes, pregunta número 2. Dice, ¿cuántas de las siguientes propiedades son intensivas? Hay que averiguar cuántas son intensivas. El sabor, por ejemplo, es intensiva. ¿Está bien? Por ejemplo, si tú tienes un trozo de limón, será ácido, ya sea de que fuese un limón muy grande o muy pequeño. El sabor va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces es intensiva. Ya tenemos uno ya. La masa es extensiva. La longitud también es extensiva. La rugosidad va a ser una propiedad intensiva. Está bien, por ejemplo, imagínate, no sé, a ver, el asfalto, ¿no? Si tú sales a la pista, va a ser igual de rugoso. O sea, no interesa en qué lugar te ubiques. O si es muy grande o si es muy pequeña la avenida, va a ser igual de rugoso, ¿no? La viscosidad es una propiedad intensiva. Por ejemplo, la miel es muy viscosa. Pero ya sea que tú tengas un tarro con miel, o un vaso con miel, o una cucharada de miel, va a ser igual de viscoso, ¿no? Sería entonces una propiedad intensiva, estudiantes. ¿Cuántas propiedades intensivas podemos encontrar? Tenemos en este caso 3: sabor, rugosidad y viscosidad. Tenemos 3 propiedades intensivas. Bien, estudiantes, otro problema de aplicación. La pregunta número 3. Respecto al cambio de la materia, el cambio de estado, perdón, de la materia, vamos a completar. Miren, con el proceso de cambio de estado va de sólido a gaseoso, se le denomina la sublimación, ¿de acuerdo? Eso lo habíamos visto en el gráfico de la diapositiva 3. Si el proceso va de líquido a sólido, decimos de que es la solidificación, ¿de acuerdo? No te vayas a olvidar, de líquido a sólido, ¿no? Como cuando yo tengo un cubo con agua y lo coloco en el congelador para obtener un cubo de hielo. Entonces, bueno, en este caso sería solidificación. Del estado gaseoso al líquido es la condensación. De acuerdo, del estado gaseoso al líquido se le denomina la condensación. Y finalmente tenemos acá del estado gaseoso al sólido. Es el proceso de cristalización. Pero también se le conoce como el proceso de sublimación inversa. ¿De acuerdo? Van a ser entonces equivalentes. Si yo te hablo de cristalización, sería equivalente a decirte la sublimación inversa. Muchas gracias, estudiantes, por su atención. ¿De acuerdo? Entonces hemos repasado, hemos visto lo que viene a ser los estados de la materia, así como algunos conceptos previos acerca de sus propiedades. Espero que te quedes en casa, seamos responsables, estoy muy seguro de que pronto tendremos que salir de esta situación difícil por la que estamos pasando. Conmigo sería entonces hasta otra oportunidad. Hasta luego, estudiantes.